tal? Un saludo de la página Muertos al Pecado. En esta ocasión estamos considerando un tema que ha sido bastante común y de constantes ataques a la iglesia. Ha sido de constante de parte de aquellos que no son creyentes acerca de las escrituras. Y parece una total contradicción, según argumentan algunas personas, que Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios judío cristiano, actúe de una manera tan terrible. Porque vemos en el Antiguo Testamento, en los libros primeros de la Sagrada Escritura, cómo es que Dios manda en su santa ley matar a a las personas que transgreden ciertos principios de su palabra. Muchos atacan y nosotros como cristianos no sabemos defender a veces lo que es esta parte de la escritura que encontramos. La más polémica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, donde podemos encontrar cómo Dios demanda de Samuel que vaya y le diga a Saúl que mate a todo el pueblo de Amalek, que Amalek sea destruido, que Amalek fuera totalmente acabado, padres, hijos, hijas, bebés, bestias, todo debía de ser aniquilado. Pero ¿cómo interpretar estas palabras de la Sagrada Escritura a la luz del nuevo pacto, a la luz del pacto derramado en Jesucristo? Nosotros los cristianos proclamamos que Dios es un Dios de amor, también de justicia, y la justicia de Dios no puede dejarse a un lado, no puede ser minimizado, no puede en totalidad ser destruido esta parte de las escrituras con tal de agradar al oído humano. Muchas personas con tal de tratar de tal vez minimizar o para que estas escrituras no sean malinterpretadas, algunos han procurado utilizar la alegoría. Y la alegoría es una herramienta buena. De hecho, nosotros en iglesias que hemos asistido, podemos percatarnos de que hay una interpretación de las escrituras acerca de estos pasajes como si fuera de manera alegórica. Se menciona cómo es que estas palabras que vemos en la Sagrada Escritura son utilizadas para definir que Amalek representa al pecado, Israel representa al pueblo de Dios y representa a la santidad y el cristiano luchando. Y se encuentran estas interpretaciones alegóricas que básicamente no son malas. Podemos extraer buenas enseñanzas aún de estas interpretaciones alegóricas, que a mi parecer las han utilizado grandes maestros que nosotros reconocemos dentro de la iglesia cristiana, como podemos ver en el caso de San Agustín de Hipona. De hecho, el rechazo de San Agustín de Hipona a las escrituras fue el hecho de encontrarse con textos que hablaban de estos temas, de textos que mencionaban que Dios había mandado matar a una bebés. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, que un Dios que se pregone de que eso en su esencia amor, haga estos hechos? Estos maestros de la escuela alegórica, empezando desde antes con un judío llamado Filón, que fue quien desarrolló la interpretación alegórica de manera suma, demostrando que era una imagen que Dios quería plantar en las mentes de las personas como una especie de enseñanza, de instrucción, y utilizando sus antiguos pasajes con el único fin de poder pues tampoco presentar argumentos que fueran bastante difíciles de asimilar por la cultura griega y por todos aquellos que escuchaban la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cabe aclarar que muchos griegos, algunos leían lo que se encuentra en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y estos alababan en cierta forma que los judíos eran una raza filosófica a pesar de ello.
Pero ¿cuál es la interpretación que tiene al menos un servidor o muchas iglesias cristianas que abrazamos estos textos de manera literal? Que realmente en el capítulo 15 podemos encontrar que Dios mandó matar a estas personas, al pueblo amalecita. ¿Con qué intención lo hizo? Primeramente encontramos ciertos puntos que tal vez podrían ser contrarias a esta interpretación que en un momento voy a comunicar. Esta interpretación que voy a decir ha sido manipulada por algunos, aún dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de la Iglesia Protestante, con el fin de poder dar matanza a aquellos que se opusieran a la Iglesia y que estuvieran en contra de la fe, y estos herejes fueron asesinados. Y estos textos avalan la interpretación de muchos que quisieron aceptarla para poder usarlas a su favor. Podemos ver el caso de la muerte de Miguel Servet. Aún Calvino argumentaba a favor de la matanza de herejes, y algunos otros que realmente usaban estos textos que podemos ver en la Sagrada Escritura. Antes de hacer una idea, quisiera mencionar primeramente la interpretación de la página, que viene siendo que cuando Dios mandó matar al pueblo amalecita, tenemos que poner en nuestra mente que Dios es un Dios justo, un Dios que no se complace en la maldad. Y podemos deducir, según las Sagradas Escrituras nos explican, de cómo el pueblo amalecita era un pueblo realmente lleno de impiedad, idolatría, maldad, relaciones sexuales ilícitas, homosexualidad y otros pecados que son evidentes al leer las Sagradas Escrituras. Y antes también, a pesar de ello, el amor de Dios es importante, pero también tenemos que tener en mente que la palabra nos muestra que Dios es un Dios santo, un Dios recto, un Dios eterno y justo. Para esto, Dios manda destruir al hombre. Podemos ver varios juicios donde Dios destruye al hombre, como puede ser en el caso de Noé, que solamente 8 personas sobrevivieron. Podemos ver en la ley mosaica cómo se demanda la muerte del transgresor. Dios, a través de su palabra, y podemos conseguir estos principios, nos muestra que el hombre está en una condición corrupta, pecaminosa, oscura, depravada, que merece el juicio de Dios. Pero el amor de Dios se ve, como lo dice Romanos, que el amor de Dios se muestra en que Él es paciente para con nosotros. Y también demuestra que la longanimidad de Dios guía al hombre al arrepentimiento. Es donde nosotros tenemos que tener entendido que Dios es compasivo y Él pacientemente espera. Si Dios emitiera un juicio donde la condena a todos los hombres fuera evidente, realmente Él sería justo, porque todos los hombres, según su palabra y según su ley, merecemos el castigo de la ira de Dios. Pero no da el castigo de manera rápida. Castiga a pueblos para evidencia de que el hombre es transgresor, que el hombre no cumple con la ley de Dios y es un enemigo de Dios por naturaleza. Y esas pruebas que podemos ver en las Escrituras, podemos verlas para determinar que Dios en verdad aborrece la iniquidad y el pecado. Por eso las muertes mandadas por Dios muestran el hecho de justicia, de equidad. Cuando el Señor manda a matar a Amalek, al pueblo, en el capítulo 15 de Samuel, dice precisamente que Jehová castigará lo que hizo a Amalek, lo que hizo Amalek a Israel. Él castigará. Él dará el pago de la retribución. Cuando vemos a Dios como un justo, como un justiciero, como alguien que va a destruir a un enemigo malvado, podemos asimilar esta idea cuando un hombre malvado, cuando un impío es destruido. Tenemos que tener en conciencia que esto afirma que la justicia de Dios
se va a aplicar. La ley de Dios se va a aplicar. Ahora, la ley de Dios no se aplica en cierto sentido con todos, pero hay un motivo y una causa. Según las Sagradas Escrituras, siempre nos van a guiar a Cristo Jesús. El brazo poderoso de Babilonia, o el brazo de Dios que utilizó a Babilonia para castigar a Israel en su tiempo, donde hubo también matanzas y cosas terribles. Toda la ira que se ve en el antiguo pacto acerca de muertes, destrucciones derramadas para con algunos seres humanos, no para con todos, ya que Dios ha derramado misericordia para con muchos de los seres humanos y aún la sigue derramando. Pero toda la ira que se ve consumada en el antiguo pacto, o que se ve totalmente demostrada en el antiguo pacto, se ve que ahora la carga un solo hombre. Jesucristo carga con la ira del Dios Todopoderoso la muerte que merece Amalek. Si ustedes son observadores y ven en las Sagradas Escrituras cómo es de que Saúl no destruyó todo. Samuel tuvo que venir y destruir a Amalek. Pero en ese sentido, realmente la justicia de Dios no pudo ser aplicada por el hombre. Ahora bien, Cristo recibe la muerte por todos aquellos transgresores que la merecen. Podemos ver una compasión derramada delante de nosotros. Yo y algunos interpretamos estos textos de manera literal. Podemos considerar que en realidad se refiere a que Dios demandaba muerte. La paga del pecado es la muerte. Y ahí nosotros tenemos entendido que Dios hace conforme a su voluntad. Ahora bien, esta interpretación no siempre ha sido la de la iglesia. La iglesia ha cambiado la interpretación, muchos maestros lo hacen, lo ven de manera alegórica, espiritualizan estos textos. Y vuelvo a insistir, a veces esas interpretaciones son buenas. Filón fue uno de los que empezó a utilizar esto con la intención que no fue rechazado el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento por muchos filósofos. Y también Clemente de Alejandría utilizó demasiado la alegoría. Y estos textos usaba de tal forma que no parecieran tan grotescos ante los oídos de las personas. Pero he aquí la pregunta, ¿Dios es capaz o Dios tiene la capacidad de hacer justicia? Claro que sí, podemos ver a un Dios justo. Ahora, la muerte de Cristo se ve la compasión y el amor, algo que siempre cometemos el error de solamente mencionar la ira de Dios. Algunos cometen el error de hablar del amor de Dios solamente, pero algunos cometemos el error de solamente hablar de la ira de Dios, cuando realmente va junto. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, o todo aquel que en él cree no se pierda. Tenemos por entendido que estos textos, aunque hay acusaciones de por qué motivo Dios mandó matar a niños, ¿qué tenían los niños que ver con este hecho? Algunos interpretan que Dios, al destruir a los niños ahora entran a la redención. Los niños mueren, pero mueren para estar en la presencia de Dios, para estar ahora sí que en el plan de la salvación. Algunos así interpretan estos textos, otros dicen que los niños, aún algunos aseguran que algunos niños que mueren son condenados, ya que en Adán todo género humano está condenado. O algunos afirman que son electos todos los niños que perecen a la hora del nacimiento, o los bebés de pecho. Son interpretaciones variadas. Yo tengo la mía, la personal. Considero que Dios es misericordioso para con los bebés, para con los pequeños que mueren, y creo que puede ser que todos ellos sean electos y por ende no mueran, no perezcan en el infierno. Pero hay algunos que sí lo creen, algunos que sí interpretan los textos, obviamente por la condena eterna del Adán, la imputación que tenemos del pecado de Adán. Desde esta interpretación podemos ver que el género humano está en una condición de juicio, está en una condición de condenación, está totalmente plagado de maldad, y por eso Dios puede emitir sus juicios conforme a Él le place. Pero no es un tirano, no es un Dios
que se complazca en destruir a los hombres, no. Él se complace en la justicia, y es verdad, Él se complace en hacer lo recto, en hacer lo justo, y para Dios castigar al impío es algo justo. Pero no lo hace sin mostrar su benevolencia, su bondad y su amor. Porque Dios tiene compasión por sus elegidos, tiene amor por ellos, pero también tiene compasión y tiene benevolencia para con el hombre impío. Todas las muestras del antiguo pacto que muestran, valga la redundancia, las muertes que Dios demanda, podemos ver como un hecho de justicia, como un hecho de que la paga del pecado es la muerte. Y realmente esta nación o este pueblo llamado Amalecita o Amalek, el pueblo de Amalek, fue castigado. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convoca a todo su ejército para ir a destruir, y vemos que no se cumple la palabra de Dios. Amalek no es matado. Se le deja como de alguna manera alguna característica de compasión del hombre. Bueno, maté a algunas personas, pero no creo que Dios se moleste conmigo si no destruyo todo lo que Él mandó. Vemos que Dios se enoja con Saúl, y vemos cómo Samuel tuvo que entrar en acción para poder cumplir lo que Dios había demandado. Y se cumple la palabra de Dios. Nosotros los cristianos debemos de ver en estas palabras un hecho de justicia, de rectitud, cómo Dios obra cumpliendo los mandatos. Pero esto no es sin advertencia. Podemos ver en los libros del Pentateuco cómo Dios demanda a Amalek que le permita pasar a su pueblo sin ningún problema. Hubo una advertencia, hubo una petición de parte de Dios, pero la petición no fue escuchada. Puede escucharse muy severo, y realmente el que no ama a Dios y no conoce a Dios puede ver estos textos y pueden ser totalmente aborrecibles. Y a veces a nosotros los cristianos nos cuesta trabajo reconocer o poder explicarle a las personas qué significan estos textos que vemos en el Antiguo Pacto. Pero algo que es verdad, y algo que ya dije en el audio, comenté precisamente que la muerte de Cristo es el reflejo de la misericordia. Aquella ira que nosotros merecíamos como seres humanos impíos, la recibe Cristo muriendo por los impíos, y en ese sacrificio Él se ve despreciado, desechado, varón de dolores, recibe el castigo que merece Amalek en la cruz del Calvario. Cristo Jesús recibe el castigo que la mujer adúltera merece. Aquella mujer que se halla en adulterio, tanto el hombre como la mujer, debía de pagar con la muerte, ser asesinados con lapidación. Ahora vemos que los mismos fariseos no fueron capaces de cumplir rectamente la ley de Dios. Y es una verdad, nadie, ni siquiera los reformadores, ni siquiera nosotros, tenemos la capacidad de obedecer los principios de la ley de Dios. Los fariseos no pudieron. Los israelitas tampoco pudieron obedecer las leyes del Antiguo Testamento y ponerlas al orden. Realmente nunca fueron aplicadas en totalidad. Y aún en la Reforma Protestante se añadieron algunas leyes que no eran las mismas del Antiguo Pacto. Me refiero a algunas leyes en cuanto al día de reposo, el día del Señor, el domingo, tienes que ir a la iglesia, si no se te daba una carta en la cual se te demandaba por incumplir la ley en Ginebra. Cosas así semejantes. El cristiano ha buscado de alguna forma cumplir los mandamientos de Dios, y es verdad, debemos de cumplirlos, es la ley de conducta de los cristianos y nosotros debemos apegarnos a ella. Pero los fariseos en ese caso no pudieron cumplir con la ley de Dios. Llevaron a la mujer adúltera, pero debían de llevar también al adúltero, y el adúltero no se encontraba presente. Solamente la mujer adúltera fue la que fue llevada delante de Jesús para que Jesús emitiera el juicio. Vamos, Jesús, la ley de Moisés dice que este tipo de mujeres debemos de apedrearlas. Y Jesús, con compasión, amor, misericordia, menciona estas palabras, hermanos, porque es común y desgraciadamente a veces se nos olvida. Queremos ser tan fieles a la palabra de Dios que procuramos no mostrar a un Jesús débil,
lo cual nos lleva a también quitar esos atributos de bondad que Dios muestra por medio de Jesús. Jesús dijo claramente: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos acusados por su conciencia tiraron la piedra una, y la mujer adúltera no recibió el castigo. Pero el hecho de que la mujer adúltera no haya recibido el castigo no significaba que esa mujer hubiera estado bien. Si Jesús hubiese cumplido de alguna forma al pie de la letra la ley de Moisés, hubiera destruido a esta mujer. Pero esperen, no estoy diciendo que Jesús incumplió la ley. Eso no es lo que estoy diciendo. Jesús venía a mostrar que esa ley no era cumplida por ningún hombre. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él fue el único capaz de cumplirla. Él era el único capaz de emitir un juicio delante de esa mujer adúltera. Pero no emitió el juicio. Al contrario, esperó para que él mismo pagara el juicio que esa mujer merecía. Eso es la realidad de las Sagradas Escrituras y ese es el Evangelio, esa es la esencia de lo que enseña. Todas las muertes del Antiguo Pacto nos llevan a algo: la muerte de Cristo Jesús. El hombre impío, el hombre malvado, el hombre que se ha apartado de Dios y ha desechado los principios y la moral de Dios, merece un castigo. ¿Y qué podemos ver, amados hermanos? Podemos ver después de eso la cruz de Cristo. Sí, Amalek fue destruido, pero realmente lo que Amalek merecía, todos los pueblos de este mundo lo merecen. Merecemos ser destruidos, aniquilados, condenados por cada día infringir la ley de Dios. Pero Dios, que es la esencia del amor y de la justicia, ha propuesto salvar a los hombres por medio de su Hijo. No habrá más matanzas. Llevaré a mi Hijo a la cruz del Calvario, mereciendo el castigo que el pecador merece. Todas las muertes del Antiguo Testamento nos llevan a eso. Podemos ver en el Pentateuco cómo un hombre estaba cometiendo fornicación en el campamento y un hombre con una lanza llega y lo mata juntamente con la mujer, mostrando el rigor de la ley de Dios. Sí, se oye bastante fuerte y a veces son cosas que nosotros no consideraríamos hacer y obviamente no las haríamos. Pero toda esa revelación progresiva nos lleva a alguien, nos lleva a una persona. Cristo Jesús, desechado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, no le estimamos. Jesús recibe la condena que todos estos hombres también recibieron en un tiempo. Hombres rebeldes. Pero Dios puede emitir sus juicios, su justicia conforme le place, es Dios. Es difícil, lo sé. Nosotros como cristianos podemos aceptar y asentir si es correcto lo que tú afirmas. Dios puede emitir sus juicios conforme Él lo desea. A veces no lo analizamos bien. De hecho, hay una película, cabe mencionarla. Se encuentra en estos lugares de paga donde puedes ver varias películas. Hay una película precisamente de un pastor, no recuerdo el nombre. Este pastor, al ver que Dios mandaba a la gente al infierno, que los condenaba, él comenzó a pregonar que Dios es incapaz de mandar a un ser humano al infierno. Él no puede mandar a alguien al infierno, es imposible. Y la película se basa en eso, de que recibió obviamente rechazo porque estaba rechazando doctrinas que la iglesia ha creído por siglos. Nosotros los cristianos debemos de comprender que la justicia de Dios es aplicada y es conforme Él quiere. Tiene compasión para con el hombre, sí. Miremos ahora, hermanos, cómo la compasión de Dios se extiende para que su evangelio sea pregonado y explicado. Dios siempre advirtió a aquellas personas las cuales iba a emitir un juicio. Cuando dio su ley en el monte Sinaí, mostró que Dios mismo iba a castigar a todo aquel que infringiera su ley y a los israelitas no les importó. Vemos muchas veces cómo se derrama misericordia, pero vemos otras veces cómo se derraman juicios de manera rápida. Podemos ver en la iglesia, como vengo comentando, diferentes interpretaciones de estos textos.
Nosotros como cristianos debemos indagar en estas interpretaciones, conocerlas y probablemente profundizamos en ellas en un tiempo después. Nosotros como creyentes necesitamos conocer más, profundizar en esta palabra, en estos libros, donde podremos encontrar riqueza y podremos encontrar a Cristo, como muchos predicadores nos lo han dicho. Encontraremos a Cristo en cada pasaje de la palabra de Dios. Pues yo te agradezco tu atención y esperemos poder hacer un estudio más amplio acerca de todas estas interpretaciones que Clemente de Alejandría hizo, que Juan Calvino hacía de estos textos, que muchos maestros de la iglesia, Ambrosio, entre otros, hicieron de estas palabras con el fin de dar a entender la interpretación correcta. Son textos difíciles, no son fáciles. Ha habido muchas malas interpretaciones e insisto, la iglesia y obviamente su fe ha sido atacada porque estos textos no han sido explicados de manera amplia y realmente muchas personas que los interpretan son gente que no conoce el contexto y el mensaje de las escrituras. Pero cuando vemos a Cristo en estos pasajes podemos entender que la paga del pecado era muerte y sigue siendo muerte, y como Cristo Jesús recibe el castigo del pecador, así como Amalek lo recibió en su tiempo, como Israel lo recibió. El castigo, el brazo de Asiria, de Babilonia, fueron recibidos por Cristo en la cruz, ya que estos pueblos fueron utilizados para reprender a Israel, castigándoles. Cristo Jesús, por amor, por obediencia, recibe el castigo que el hombre pecador merece. Te doy gracias por tu atención. Cualquier duda estamos a tus órdenes y que tengas una excelente tarde.